Bienvenidos a esta segunda sesión sobre el tema del reino de Dios. Y quiero comenzar mostrándoles una foto de una pintura de Charles Butler. No sé si la puedan ver desde atrás, pero se llama Rey de Reyes. Fue pintada por Charles Butler y fue primeramente mostrada en la Royal Academy en Inglaterra en 1916. En esta pintura se encuentra el Rey de Reyes, y lo pueden ver en el centro, y detrás de él está el príncipe de este mundo. Nadie ha podido replicar la luminosidad de las mantas de Jesús. Y detrás de Jesús y alrededor se encuentran reyes y reinas de este mundo, alrededor de 159 de ellos. No todos se ven claramente, pero pueden encontrar cerca de Jesús, por ejemplo, aquí tenemos a Napoleón, también está Carlos I, la reina Elizabeth I, está el rey Arturo, por ahí piensan que este es Shakespeare, algunos, y hay por ahí una lista, les puedo mostrar la lista, la tengo por ahí, pero es una pintura que demuestra lo que vamos a hablar hoy, porque el reino de Dios constituye la historia del reino de Dios, es la historia de la Biblia. Toda la Biblia es acerca del remedio de Dios para restablecer su reino en nuestro mundo. Y Dios comenzó a restablecer su reino en la tierra llamando a un hombre llamado Abraham. Un hombre que era demasiado viejo para ser usado, demasiado anciano para ser padre. Pero cuando el hombre termina, Dios comienza. Y sin Abraham, ninguno de nosotros podríamos estar aquí hoy. Ciertamente yo no estaría aquí hoy. Y a pesar de su anciana edad, este hombre abandonó su tierra y su parentela para seguir las instrucciones de Dios, para buscar una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Y este hombre de 90 años se fue a vivir a una tienda de campaña, abandonando una ciudad cuyas casas eran construidas en más de 2 pisos, al menos 2 pisos, 3 pisos, y cuando las construían les hacían una chimenea central, de manera que tenían calefacción. En alguna ocasión le mostré a mi hija una foto de la chimenea y le dije, ¿te gustaría vivir ahí? Y me dijo, se ve un poquito antigua la casa, papá. Es de 4,000 años de antigüedad, mi amor. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abandonó una vida muy cómoda para seguir a Dios y vivir en una tienda de campaña en las montañas de la tierra prometida por el resto de su vida. Y no conozco a muchas personas de 90 años que estarían dispuestas a abandonar una habitación y una casa cómoda para vivir en una tienda de campaña hasta el último día de sus vidas. Dios, a partir de Abraham, engendró una nación, la nación de Israel, como la conocemos, los descendientes de Abraham. Una nación que comenzó en esclavitud, y cuando eres un esclavo no tienes tiempo para tu persona, no tienes dinero para tu persona, no tienes nada para tu persona. Cuando eres un esclavo, eres la propiedad de alguien más. Y esa fue la condición de los israelitas por más de 400 años. Y en el momento determinado por Dios, el Señor dijo, voy a mostrarles mi poder, primero, y mi autoridad, segundo. Y comenzó el Señor a través de Moisés a demostrar su poder. Y después de demostrar su poder, les mostró las declaraciones divinas del estilo de vida del reino y de la autoridad del reino de Dios. Y ese es el orden en el cual nosotros estamos llamados a predicar el evangelio del reino. Primero ver, primero observar, primero experimentar el poder de Dios y después
escuchar, después conocer la autoridad y la forma de vivir a la que Dios nos llama. Y eso fue lo que Dios hizo. Primeramente, derrotó los ejércitos de Faraón a través de 10 plagas, como las conocemos en la historia del Éxodo, para liberar a su pueblo del poder de Faraón a través del poder del Rey de Reyes. Incluso en ese proceso le dio poderes antimágicos a Moisés. Recordarán ustedes que los magos de Faraón hicieron su mejor esfuerzo para derrotar a Moisés y lanzaron sus báculos y se transformaron en serpientes. Y el Espíritu de Dios le dijo a Moisés que lanzara su báculo, y al hacerlo, la serpiente en la cual se convirtió ese báculo de Moisés comió a las serpientes de los magos de Egipto. Una vez que el Señor logró liberar al pueblo de Israel y estuvieron más allá del alcance de Faraón a través de milagros majestuosos como la apertura del Mar Rojo, entonces el Señor los llevó al monte Sinaí y estando ahí les dijo cómo deberían vivir. Estando ahí Dios les dio a Moisés la ley, tanto en Éxodo como en Deuteronomio encontramos la ley, la Torah, que son los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Pero, por cierto, Deuteronomio significa deutero, segundo, y nomos, ley, cuando Dios dio la ley por segunda ocasión, y esa es otra historia. Pero el concepto es que Israel estaba llamado a demostrar el reino de Dios en la tierra, para que todas las naciones pudieran ver cómo es vivir en el reino. El problema es que Israel quería que Dios fuera soberano sobre todos sus enemigos, sobre todos sus problemas, pero no querían ellos ser súbditos del rey y pagaron el precio por ese desacato. Perdieron la tierra que Dios le dio, perdieron todo lo que Dios le dio y llegaron a volver a convertirse una vez más en esclavos en una tierra extranjera. Recuerdo en este tiempo que alrededor del tema de la ley, que estuve leyendo un libro por un judío no practicante llamado A.J. Jacobs. El libro se llama A Year of Biblical Living, o Un año de vivir bíblicamente. Y es un libro muy chistoso porque este judío decidió vivir por un año en carne propia la ley del Antiguo y del Nuevo Testamento. Interesante que también consideraba las escrituras del Nuevo Testamento palabra inspirada de Dios. Y lo primero que tuvo que hacer fue tirar toda su ropa, porque era material mezclado. Aquí platicando con ustedes, estoy violando la ley de Moisés, porque no estoy usando material puro para vestirme. Entonces él también tuvo que tirar toda su ropa y usar una bata de algodón puro para ir al trabajo en Nueva York, una bata blanca. Y dejó que su barba le creciera, se dejó crecer el cabello y encontró en la Torah que dice que no debes tener contacto con tu esposa durante su periodo menstrual. Y un día llegó cansado del trabajo y quería sentarse en un sillón en la casa y la esposa le dijo, ya me senté en ese sillón. Y de inmediato se tuvo que parar, no puedo tener contacto contigo. Y fue a la cama y trató de acostarse y la esposa, también me acosté ahí. Y en todos los sillones y en todas las camas de la casa se había acostado la esposa. Y eso lo hizo como para burlarse de él. Y es interesante que la conclusión a la que llega fue que es imposible vivir como Dios nos manda en esta tierra. Y es cierto, es imposible cuando lo haces en tu propio esfuerzo. Le doy gracias a Dios con regularidad que no tengo que obedecer la ley de Moisés, porque las leyes de Moisés son imposibles de cumplir. Y si tú vas hoy y le preguntas a un rabino si obedece las leyes de Moisés, 100% de probabilidad que llegues a alguna que diga que no la está cumpliendo. Porque hay muchas razones por las cuales
los israelitas el día de hoy, incluso los más devotos, los judíos ortodoxos, no cumplen en su totalidad la ley de Moisés, ya sea porque no tienen un templo o porque no tienen un sacerdocio o porque el rabino principal les ha permitido cumplirla de otra manera. Pero el día de hoy nadie cumple la ley de Moisés. Y tengo otra noticia para ustedes. Las leyes del Nuevo Testamento son mucho más difíciles de cumplir. Y esa fue la segunda conclusión a la que llegó a J. Jacobs. Para él fue más fácil como judío cumplir la ley del Antiguo Pacto que cumplir las leyes del Nuevo Testamento. Que por cierto, el Antiguo Pacto es diferente al Antiguo Testamento. En el Nuevo y Antiguo Testamentos encontramos 5 pactos, de los cuales solamente uno es el Antiguo Pacto, el pacto con Moisés. Y el Nuevo Pacto es el pacto de Cristo. Pero eso va a ser en otra clase. El punto es que nadie puede cumplir la ley de Moisés y los judíos no la cumplieron y pagaron el precio por ello. La mayoría de la enseñanza de Jesús en este contexto se da sobre el tema del reino de Dios, porque el reino de Dios es el tema central de la predicación de Jesucristo. Jesús vino a inaugurar una nueva etapa del reino de Dios restablecido en la tierra. Y para Jesús el reino de Dios es como un hombre o como una mujer. Está hecho como por individuos. Y en las parábolas del reino encontramos, el reino de Dios es cuando encontramos que el reino de Dios es hoy. Jesús vino a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a declarar el año agradable del Señor, el cual es el año del jubileo. ¿Por qué? Porque Jesús, al igual que su Padre, durante el Éxodo, vino primeramente a demostrar el reino de Dios y segundo a decirnos cómo vivirlo. Jesús primeramente le dijo a sus apóstoles: he ahí una mujer que está atrapada por Satanás, amarrada por Satanás, por años, y yo he venido a liberarla. Y lo voy a hacer en el día del sábado, le dijo a los fariseos. Jesús vino y vio a un endemoniado gadareno en Gadar, una de las ciudades de Decápolis, y lo liberó. Y cuando la gente vino sorprendidos a ver qué había pasado con ese hombre, que lo encontraron en su pleno juicio, con ropa, conversando con Jesús, saludable, Jesús les dijo: miren, el reino de Dios ha llegado entre ustedes. Pero es importante notar el orden de prioridades de Jesús. Primero fue al desierto a enfrentarse con el hombre fuerte, con Satanás. Porque dijo: a menos de que no pase tiempo con Satanás y lo ate, no puedo liberar a sus víctimas. Porque Satanás, como vimos la clase anterior, es el rey de este mundo, es el príncipe de este mundo y es el Dios de este mundo. Pero acto seguido Jesús vino a predicar el reino de Dios. Y eso lo hizo, por ejemplo, en el Sermón del Monte. En Mateo 5 encontramos el Sermón del Monte, pero también en el libro de Mateo encontramos, de hecho, 5 sermones de Jesús, 2 de los cuales fueron en montes. Y es una forma en la que Mateo nos presenta la nueva ley de Cristo, la nueva Torah. Como les digo, la Torah son los 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. La organización de los libros de los sermones de Jesús en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, siguen un patrón similar, porque el libro de Mateo fue escrito para nuevos convertidos judíos y por eso guardan ese orden. Primero encontramos el orden del estilo de vida del reino en Mateo 5, la misión del reino en Mateo 10, el crecimiento del reino en Mateo 13, la comunidad del reino en Mateo 18 y por último el futuro del reino en los capítulos 24 y 25 del libro de Mateo. Y es importante notar también que por sensibilidad de los judíos
Mateo se refirió al reino de los cielos, no al reino de Dios. Porque los judíos tienen una fobia a pronunciar el reino de Dios la palabra Dios por temor a utilizar el nombre de Dios en vano. Entonces, cuando lees en el libro de Mateo que dice el reino de los cielos, es lo mismo que en los otros evangelios quiere decir el reino de Dios. Incluso el día de hoy, si lees el Jerusalem Post, vas a encontrar que cuando se pronuncia o se escribe la palabra Dios, se escribe D, rayita I-O-S, o D rayita O-S, por ese mismo temor que existe en el corazón judío. Ahora, las implicaciones para nuestro evangelismo son inmensas. Lo que esto quiere decir es que la forma en la que debemos conducir nuestro evangelismo el día de hoy debe seguir el mismo patrón, seguido por el Dios Padre durante el Éxodo y por Dios Hijo durante su tiempo en la tierra. Y es mostrar el poder de Dios primero y predicar el Evangelio segundo. Jesús mismo envió a sus discípulos de 2 en 2 a las villas a predicar el Evangelio, pero les dijo, háganlo de esta manera. Lleguen al pueblo, vayan ahí, no lleven dinero, sanen los enfermos, echen fuera demonios, levanten los muertos y luego díganles, el reino de Dios está entre vosotros. Muy sencillo. Y yo me puedo imaginar a Juan y a Pedro caminando a la primera villa y llegando a la plaza central del pueblo y decir, ok, pues, ¿cómo le hacemos? Y de repente llega un endemoniado y ahí está manifestándose y echando espuma por la boca. Y Pedro le dice a Juan, ok, tú primero, y yo te sigo. Y Juan le dice, no, Pedro, tú eres aquí el mero papas fritas. Y Pedro le dice, no, mira, se está haciendo tarde, vamos por unos tacos y mañana venimos aquí a la plaza y tratamos de resolver el endemoniado que está aquí. ¿No se imaginan ustedes eso? No fue fácil. Pero cuando regresaron, le dijeron a Jesús, Señor, incluso los demonios se someten, sorprendidos más que nadie. Ese es el reino de Dios en acción. Pero cuando Jesús murió en esa cruz, era la única persona en ese reino. Quizá con la excepción de un ladrón crucificado a la par de él. Pero algunos dicen, ese ladrón es el modelo de la conversión el día de hoy. Yo solamente utilizo al ladrón durante la crucifixión como modelo del camino de la salvación cuando le estoy predicando a un hombre que está clavado en una cruz y que está a punto de morir. Por favor, no utilicen las palabras del ladrón en la cruz como excusa para una persona que va a vivir otros 10 o 20 años. Ese ladrón hizo lo único que podía haber hecho, que fue creer. Creer que Jesús iba a ser rey de un reino celestial, lo cual fue una gran demostración de fe y fue lo único que ese pobre hombre pudo haber hecho. Pero volviendo al tema, este principio ha sido ampliamente ignorado por la iglesia el día de hoy. Pero gracias a Dios, aún hay comunidades cristianas que oran por los enfermos. Aún hay comunidades cristianas que tratan de demostrar el poder del reino primero y predicar el reino segundo. Me enteré de una iglesia de musulmanes, ex musulmanes, en el centro de una zona altamente poblada por islámicos y el pastor explicaba cómo lo han logrado, cómo han tenido una población que claramente es ex musulmana. Y explica que ellos formaron un pequeño equipo de oración y cuando se enteraban a través de los vecinos que había un musulmán que había caído enfermo, iban a tocar la puerta de su casa
y cuando abrían la puerta les decían, somos de la iglesia tal y tal, estamos aquí para orar por tu familiar que está enfermo. Y generalmente las personas les decían, ok, pasa. Y les decían, pero vamos a orar por ellos en el nombre de Isa. Isa es la pronunciación del nombre de Jesús en el idioma árabe. Entonces les invitaban a pasar y ocurrían milagros y las personas eran sanadas. Y una vez que el familiar se recuperaba, decía, ¿me pueden decir más acerca de este Dios que se preocupó por mí y me dio sanidad? Y así fue como llenaron alrededor de 200 personas ex musulmanes en su iglesia. Estaban demostrando el reino de Dios primero, antes de ir y predicarlo segundo. Y ese es el patrón que hay que seguir. Ahora, cuando le dices a las personas el resto de la historia, ¿cómo puedes entrar al reino de Dios hoy mismo? Pero ¿cómo implica un cambio en tu estilo de vida y obedecer nuevas reglas para tu vida? Es cuando necesitas la demostración primero. Porque cuando no lo haces de esa manera, muchas personas deciden darse por vencidas o no intentarlo simplemente, no escucharte porque no están convencidas. Y lo que hacen es que existe una gran cantidad de conversiones huecas, superfluas. Pero cuando Dios muestra su poder al principio, esas personas comienzan con un cimiento más sólido. Pero más allá de eso, existen 4 pasos que deben seguir. Y para que exista ese cimiento no solamente es suficiente que hayan visto el poder, sino que experimenten el poder en sus propias vidas. Y más adelante vamos a hablar de esos 4 pasos. De hecho, hay otra clase acerca de los 4 pasos de cómo entrar al reino de Dios en la tierra. Los que no lo han visto, los que no la tomaron, está en YouTube. La iglesia, más bien Jesús, cuando comenzó su predicación, su ministerio, dijo, arrepentíos y creed, en ese orden, arrepentíos y creed, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa que el reino de Dios se haya acercado? Significa que está a nuestro alcance, así como tu celular está a tu alcance, porque donde el rey está, ahí está también su reino. Y cuando dice la Biblia que el reino de Dios se ha acercado, la explicación la da el Señor en parábolas sobre qué es lo que eso significa. Y hay 3 tipos de parábolas de Jesús acerca del reino de Dios que se ha acercado. El primer grupo de parábolas hablan del reino de Dios acercándose de forma gradual. El segundo grupo de parábolas de Jesús hablan del reino de Dios acercándose como un evento futuro en forma de crisis inmediata. Y el tercer grupo de parábolas describen que el reino de Dios está ocurriendo de las 2 maneras, tanto gradual como inminente. Tomen, por ejemplo, primero el reino gradual. El reino de Dios hoy existe en nuestro mundo, pero el reino de Dios no es de este mundo. Por lo tanto, el reino de Dios ha sido inaugurado, pero no ha sido consumado. Está ahí para poderlo ver, pero solamente aquellos que tienen el discernimiento espiritual suficiente lo pueden hacer. Solamente aquellos que pueden ver el reino de Dios con discernimiento pueden entrar en él y ver a otros que están entrando en él. Pero cuando el Rey de Reyes regrese a este mundo, el reino no va a ser más invisible, va a ser un reino visible. Y cuando Israel, que comenzó su existencia como nación, como un reino invisible, cuyo rey era invisible, decidieron un día dejar esa clase de autoridad y buscar un rey visible, Dios les dijo, ok, vas a darte cuenta de lo que implica tener un Dios visible, perdón, un rey visible. Vas a darte cuenta que un rey va a demandar tributo, que va a tomar a tus hijos para que sirvan en su corte,
que va a tomar a tus hijas para que sean sus concubinas y que va a demandar la militarización de tus jóvenes para servir en sus guerras. Y aún así lo escogieron y tomaron por rey a Saúl, un rey alto, más que los demás seres humanos que conformaban el reino de Israel, un hombre que era guapo, y muy rápidamente las cosas se pusieron muy mal. Y Saúl dejó de obedecer la voz de Dios y terminó su carrera como rey consultando a una espiritista. Por eso, antes de que terminara incluso el reino de de Saúl, Dios ya había escogido a otro, a David, un pastor en las colinas de Belén. Y entonces ahí comenzó otra etapa del reino de Dios, tan sobrenatural, tan extraordinaria, que incluso el día de hoy los judíos alzan a ver a David hacia atrás como su mayor rey. Desafortunadamente, incluso en su mejor momento de apogeo, en una sola tarde, ese rey rompió 5 de los 10 mandamientos. Y los dejo a ustedes para que investiguen cuáles fueron esos 5 mandamientos que David violó. Y el reino en esa tarde comenzó su declive. El declive se acentuó a través del reinado de Salomón, que era tan ambicioso y tan egoísta y tan enfocado en construir su propio reino. Y por supuesto, Salomón había nacido de la relación incorrecta de David, adúltera, que ya comenzaba Salomón a sembrar las semillas de descontento entre sus súbditos. Y apenas murió Salomón, estalló la guerra civil en el reino. Las 2 tribus en el sur mantuvieron la casa real de David y las 10 tribus del norte mantuvieron el reino de Israel como su nombre y se separaron políticamente de la casa de David. Las 2 tribus en el sur se llamaron a sí mismo Judá, porque era la tribu más grande, y la pequeña tribu de Benjamín estaba incluida en ese nombre. Pero nunca más volvieron los 2 reinos a estar unidos. Y la mayoría del libro de Reyes, la mayor parte muestra cómo las tribus del norte nunca tuvieron un solo rey bueno y las 2 tribus del sur tuvieron media docena de reyes buenos. Pero de ahí, la mayor parte de los reyes, tanto en el reino del norte, como les digo, ninguno bueno, como en el reino del sur, fueron reyes que desobedecieron al Señor. Y cuando tienes reyes malos haciendo las leyes y la nación entera siguiéndolos, es de entenderse por qué la nación fue constantemente cuesta abajo. Entonces Dios dijo, les daré una promesa. Les daré una promesa de un rey ungido. Y en griego eso significa Cristos. En hebreo, Mesías, lo que conocemos como el Mesías. Les daré un Mesías. La palabra Cristos viene del término crisma. El crisma es el nombre que se le da al aceite con el que ungían a los monarcas, a los reyes. De manera tal que la palabra Cristo significa mi rey ungido. Y hasta el día de hoy en las coronaciones, por ejemplo, de los reyes de Inglaterra, se utiliza el crisma para ungir al nuevo monarca. Un rey como David, esa es la promesa, un descendiente de David, de su familia real, que será rey de Israel por toda la eternidad. Nosotros sabemos que el ungido de Dios, con el aceite del Espíritu Santo, ese Cristo de Dios, es nuestro Señor Jesús. De manera que a través de Jesús, el reino invisible de Dios ha venido a esta tierra. Y el reino será establecido como el reino de Cristo. La iglesia, sin embargo, no es ese reino.
La iglesia es una colonia del reino de Cristo. Nunca confundan a la iglesia con el reino de Dios. Son muy diferentes. Porque si caemos en ese error y comenzamos a pensar que construir la iglesia equivale a construir el reino de Dios, vas a comenzar a tratar a tus pastores y a tus ancianos como pequeños reyes y ellos van a comenzar a querer reinar. Y ese error ya lo cometimos. Y si no, miren los miles de años, los 2000 de años de historia de la iglesia. Cada vez que una persona viene a los pies de Cristo y recibe el Espíritu Santo, el reino de Dios se expande. No cada vez que construyes una nueva iglesia, pero lo que comenzó como una pequeña semilla de mostaza. Entonces se convierte en un frondoso árbol en el cual las aves de los cielos hacen sus nidos. Cada minuto que yo les hablo, hay más de 60 nuevas voces proclamando a Jesús como Rey en este mundo. Porque el reino de Dios, a pesar de que no está creciendo en este país, en este estado de los Estados Unidos, está creciendo en otros lugares del planeta. Es cierto que el cristianismo ha estado disminuyendo en este país por décadas ya. Y eso nos ha dado a algunos una visión un poco oscura del futuro. Pero hay que tener en cuenta que la situación en los Estados Unidos no es la situación alrededor del mundo. Ciertamente no es la situación en el cono sur del mundo. De hecho, de acuerdo a un estudio liberado por el Centro de Estudios Globales de la Cristiandad, llevado a cabo por el Seminario Teológico Gordon Conwell, las expectativas de crecimiento del reino en este mundo son extraordinarias. Para darles una muestra, mientras que en el año 1900 había el doble de cristianos viviendo en Europa que en todo el resto del mundo combinado, hoy la mayoría de cristianos viven ¿dónde creen? En África, más que en cualquier otro continente. De hecho, ese estudio reporta que para el año 2050, África va a ser el hogar de más de 1.3 billones de cristianos, mientras que habrá alrededor de 686 millones de creyentes en América Latina y más de 560 millones en Asia. Y esos números van a exceder más de los esperados 497 millones de creyentes en Europa y en Norteamérica 276 millones. Les cuento estas cifras porque el crecimiento de la cristiandad en el mundo es increíble y a veces no lo notamos. A veces nos desanimamos por el estado de las iglesias en este país. Pero ¿sabían ustedes que tan solo en este año se imprimieron 93 millones de copias de la palabra de Dios? Comparados con los 54 millones que se imprimieron en el año 2000, el crecimiento es extraordinario. ¿Saben cuántas Biblias se imprimieron en el año 1900? Apenas 5 millones. Pero para el año 2025, 100 millones de Biblias se van a imprimir, tan solo en un año. Alrededor de 1.8 billones de Biblias se encuentran en circulación en nuestro mundo el día de hoy. Así que si alguien les quiere decir que el cristianismo está en declive, pues cítenles o díganles que va a haber 2.3 billones de Biblias en el año 2050. Es más, se ha estimado que la cristiandad es hoy por hoy la religión de más rápido crecimiento en China, en donde en el año 1949 había apenas 4 millones de creyentes, de los cuales solamente 1 millón eran protestantes. Cuando el día de hoy el cristianismo protestante es probablemente la fe de mayor crecimiento entre la población en China.
claro, se encuentra mayormente en lo que se conoce como iglesias por debajo del agua, iglesias clandestinas, porque el cristianismo es altamente perseguido en China. Pero de acuerdo a un estudio llevado a cabo por la Universidad de Notre Dame, en China existen alrededor de 10 a 12 millones de cristianos católicos. Y cuando a ese número le sumamos las estadísticas que indican que hay alrededor de 30 a 60 millones de protestantes, encontramos que sumados en China hay más cristianos que los que hay, por ejemplo, en Francia, 38 millones, o en Alemania, 43 millones. De manera tal que el reino de Dios fuera de Europa y fuera de Norteamérica está creciendo a una tasa acelerada. El reino de Dios está creciendo en mayor escala hoy que en cualquier otro punto en la historia humana. Porque Jesús dijo, yo construiré mi iglesia. No nos dijo, ustedes construyan mi iglesia. No, Jesús mismo está construyéndola. Y gloria a Dios porque no podemos ni siquiera gobernar la iglesia por nosotros mismos. Es la obra del Espíritu de Dios en este mundo. Sin embargo, el reino no es aún visible al mundo. El reino de Dios se ha inaugurado, pero no se ha consumado. Porque la iglesia no está demostrando el poder del reino al mundo. El poder del reino se demuestra con milagros de sanidad, de liberación y de vidas transformadas por el poder de Dios. Y si lo único que tenemos son consejos buenos que darle al mundo, pero no poder real, nuestro evangelio carece de la fuerza para transformar vidas. Y si lo que la iglesia es capaz de demostrar más allá de palabras es solamente una pequeña cantidad de milagros, vamos a recibir una pequeña cantidad de gente en nuestras iglesias. Pero si tan solo la iglesia fuera capaz de demostrar el reino mayormente, más gente vendría a ver qué está pasando. Este poder es increíble. Estas son personas ordinarias y sin embargo están llevando a cabo milagros. Cuando la gente sea capaz de ver ese poder, van a estar más dispuestas a oír el evangelio del reino. Pero hasta que vean que algo está pasando en nuestras reuniones, no van a estar dispuestos a oír nuestra palabra. Y no les echo la culpa. Francamente, hubiera sido mi misma postura. Entonces, hay que tomar en cuenta que además de que el reino de Dios es un crecimiento gradual, otro grupo de parábolas de Jesús nos dicen que es una crisis futura. A una crisis futura me refiero, por ejemplo, a la parábola del sembrador, pero no a la parábola de las semillas que cayeron en diferentes tipos de tierra. Me refiero a la parábola que habla de un enemigo que vino y sembró cizaña, en particular una cizaña muy especial que se llama darnel, en el campo de un adversario. Y el darnel tiene una característica especial que cuando crece, alrededor del 50% de su ciclo de vida se parece mucho al crecimiento del trigo. Y muchas personas que siembran trigo se confunden cuando tienen darnel en su sembradío porque ven su campo florecer verde, creciendo y dicen, ¡ay, qué bonito se está dando el trigo! Pero en realidad es cizaña. Y Jesús, cuando nos contó esa parábola, dijo que el enemigo había sembrado cizaña. Y esa cizaña se ve exactamente igual al trigo. Y cuando cuenta que los servidores de ese hombre le dijeron, maestro, ¿retiramos la cizaña? ¿Quieres que quitemos la cizaña de en medio del campo? Sabiamente la respuesta fue no. No la toquen hasta que maduren, porque si lo hacen,
y se ponen a jalar la cizaña antes de que el trigo esté maduro, van a acabar sacando ambas. Y ese es un error que la iglesia ha cometido. Esto nos dice que al mismo tiempo que el reino de Dios está creciendo, el reino del diablo está creciendo. Y ambos reinos se están convirtiendo en enemigos cada vez más y más claros y en reinos distinguibles más y más. La tentación de este conflicto, que va a llegar a su pleno apogeo durante los tiempos finales, es que como iglesia queremos ir y remover la cizaña. Ese no es nuestro llamado. Jalar, remover y destruir cizaña no es el trabajo del reino. Porque si tú jalas la cizaña, te llevas el trigo, y la orden del rey es que ambas crezcan hasta la cosecha. Y entonces, cuando hayan crecido y sean claramente distinguibles, Dios no nos ha dado la confianza de ir y arrancar esa cizaña. Para eso Él va a enviar a sus ángeles. Y eso es importante porque si nosotros nos ponemos a quitar la cizaña, jalamos también el trigo. Por ejemplo, cuando fundaron la ciudad de Winnipeg, en Canadá, durante la etapa de colonización del oeste, los primeros cristianos que llegaron fueron los bautistas. Después de ahí llegaron los presbiterianos, y una vez que las vías de ferrocarril fueron construidas, llegaron finalmente los episcopales o los anglicanos. Sin embargo, mucho antes que esas denominaciones cristianas llegaran a Winnipeg, llegó junto con los peregrinos y vaqueros un grupo de prostitutas a una población formada mayormente por hombres para ejercer su profesión. Cuando llegaron las denominaciones cristianas, se quedaron horrorizados de ver el grado de demanda que tenían esas mujeres. Y entonces tuvieron una cruzada, decidieron organizarse para liberar a Winnipeg de las prostitutas. Tuvieron éxito. Las prostitutas fueron forzadas fuera de la ciudad y se fueron a la siguiente ciudad que estaban fundando los peregrinos, pero dejaron a Winnipeg limpio. Es una lástima que ninguno de esos cristianos pensó en predicarle a esas mujeres. Les importó más echarlas fuera de las congregaciones, echarlas fuera de las casas, fuera del pueblo, antes de traerlas dentro del reino. El Señor no nos ha llamado a hacer eso. La prueba de nuestro evangelio muchas veces es si las prostitutas están atraídas a nuestra vida eclesiástica lo suficiente para querer entrar a ese reino. Porque la realidad es que muchas veces nuestra formalidad y nuestra respetabilidad se ha transformado en una especie de legalismo que en lugar de atraer a las prostitutas y en lugar de atraer a los pandilleros y a las personas pobres, más bien los aleja. Porque en lugar de demostrar el poder del Rey de Reyes y vivir el amor de Cristo, nos enfocamos en predicar la autoridad del reino, cuando debimos haberlo hecho al revés. Cuando una prostituta te dice, es tiempo de cambiar mi vida, ¿cómo puedo entrar a ese reino? Estás predicando el reino de Dios. Porque eso era lo que le sucedía a Jesús. Cuando Jesús predicaba, las prostitutas y los publicanos eran los que más se atraían a su mensaje.
no los respetables fariseos que sinceramente pensaban que estaban agradando a Dios. Y es por eso que para Jesús fue mucho más fácil predicarle el reino de Dios a la gente mala. Ojalá nuestra predicación se enfocara más en alcanzar a los pobres que han abandonado nuestras iglesias, porque son los que son más menospreciados, porque no traen dinero a las iglesias que están luchando por sobrevivir, porque sus opiniones no cuentan, porque piensan que venir a la iglesia es ser ignorados, en lugar de demostrarles que el reino de Dios puede sanarlos de sus adicciones, puede curar hasta la más terrible enfermedad mental y puede transformarlos en nuevas personas. Ahora, el futuro del reino de Dios es diferente. El reino de Dios va a continuar esparciéndose. El crecimiento del reino de Dios no comienza simplemente por una mentalidad diferente. No comienza con deseos de ser mejor. Para entrar al reino de Dios en la tierra necesitamos, como les dije antes, 4 pasos. Debemos predicar el evangelio completo. Un evangelio que le presenta a los nuevos convertidos la persona del Espíritu Santo tan pronto como sea posible, para que ellos también, como nuevos convertidos, puedan esparcir el reino de Dios, para darles poder y no solamente autoridad. Y esos 4 pasos son creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse de tus pecados, creer en el Señor Jesucristo, ser bautizado en agua y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Las 4 fases de parto del nuevo nacimiento se llama la serie y la pueden checar en la página de las lecciones. A lo que voy es que Satanás está enfocado en detener que esos 4 pasos ocurran, porque esos son los primeros pasos para que una persona entre al reino. Por ejemplo, el bautismo en agua es algo que Satanás odia. Les recuerdo un ejemplo que les di de un pandillero de una pandilla conocida como Los Ángeles del Infierno. Este muchacho vino al Señor Jesús y de los labios del pastor, amigo de la persona que lo bautizó en una piscina privada, les cuento esta historia. Así fue como yo la escuché. Este pandillero tenía en su cuerpo muchos tatuajes y uno de ellos prominentemente ubicado en su pecho era la imagen de Satanás. Cuando vino a los pies de Cristo, quería bautizarse, pero sabía que cuando te bautizas, tu camiseta se hace transparente. Y no quería que los cristianos en ese lugar vieran a Satanás en su cuerpo. Entonces fue con un cirujano, antes de la era de la invención del láser, y le pidió que le pudiera quitar ese tatuaje de su cuerpo. Y el cirujano le dijo, ok, hay 2 formas que lo puedo hacer. Puedo quemarlo quirúrgicamente, pero deja una cicatriz muy fea. O puedo tomar piel de tu muslo e injertarla en tu pecho, pero es un proceso que toma tiempo y no lo cubre el seguro social. Tienes que pagar por aparte. Y el muchacho dijo, mira, no tengo ni tiempo ni dinero. Entonces, muchas gracias, pero no gracias. Y organizó ir a una reunión privada con cristianos orando alrededor de la piscina para que lo pudieran bautizar. Y entró al agua para ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Lo sumergieron en el agua y cuando salió del agua, Satanás se había ido. Con agua. ¿Cuándo han oído que un tatuaje sea removido por H2O? Era agua bautismal, porque en el bautismo Dios hace ciertas cosas que Satanás odia. Y si no, vean esa charla que les comento. El día de hoy el bautismo es un debate fuertemente discutido entre las iglesias cristianas. Para muchos es solamente un símbolo.
Para unos pocos es un sacramento, pero lo aplican a bebés. Y por desgracia, el bautismo es un baño y un sepulcro, y es algo que no se le puede aplicar a un bebé. Es una lástima que se le trate de aplicar a un bebé inocente que no está sucio y no ha muerto, un sacramento que es irrepetible porque no significa para la gran mayoría de las personas absolutamente nada el haber sido bautizados como bebés. No te acuerdas, no sabes qué sucedió y no tiene un efecto en tu vida. Es un baño y una sepultura, porque la gente muerta en Cristo necesita ser sepultada y la gente sucia de su vida anterior necesita ser limpiada en su conciencia. Y toda esa explicación se las doy en esa otra clase para los que no fueron a ella. Pero no solamente eso. Jesús, entre su resurrección y en su ascensión, se enfocó en predicar el reino de Dios. Y Jesús les dijo a sus discípulos que no deberían comenzar a predicar acerca de ese reino hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. El paso 4 de esos 4 pasos que les comento. Ya les había dado autoridad, pero no les había dado poder. Y les ordenó que esperaran en Jerusalén hasta que fueran ungidos con poder de lo alto. Porque no es saludable ni exitoso ni lleva fruto como debería llevar cuando predicamos el Evangelio sin el poder del Espíritu Santo. La tasa de respuesta de una reunión evangélica es normalmente el 5%. Pero cuando añade señales, milagros y prodigios a una convención o a una cruzada evangelística, como en el caso de Reinhard Bonnke, la tasa de conversión es de 25%, 5 veces más. Esa es la diferencia que causa el recibir el poder del Espíritu Santo. Porque cuando Pablo mismo predicó, dijo, el Evangelio no vino a ustedes solamente en palabra, sino en poder. La diferencia del reino de Dios manifestada en poder es que encarna en nuestras vidas las palabras del apóstol que dijo, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en ese orden, porque muchos de nosotros queremos primeramente recibir el gozo, luego tener paz, y ya cuando haya tiempo recibiremos la justicia. Pero lo que convirtió a los primeros cristianos en gente santa y pura fue la inauguración del reino de Dios en sus corazones a través de la llenura del Espíritu Santo. Y es un paso distinto al de la creencia en Dios. No es lo mismo decir creo en Jesús que ser bautizado en el Espíritu. Entonces, ¿por qué hablamos de un reino futuro? Porque un día el rey va a regresar y va a establecer ese reino futuro en esta tierra. Y eso es algo fundamental para la fe cristiana. La fe cristiana dice, creo en la resurrección de la carne, en un estado del reino futuro en el cual el rey va a regresar y vamos a habitar en un universo físico con cuerpos nuevos. La pregunta que hay que hacernos es ¿por qué el rey regresa? Y no solamente eso, sino ¿por qué regresa? ¿Qué va a hacer? ¿Y por cuánto tiempo se va a quedar en este mundo? Y bueno, la Biblia nos da las respuestas en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Jesús va a volver a este mundo para reinar durante 1000 años. Y ese reino milenial va a ser establecido en este viejo mundo lleno de pecado. Cuando el anticristo sea destruido y todas sus huestes sean eliminadas a través de la palabra que sale de Jesús, que va a ser como una espada que los va a destruir, esas huestes van a ser muertas y va a haber una gran carnicería y va a causar un vacío gubernamental en los gobiernos de la tierra. Ese hueco va a ser ocupado por Jesús y por sus santos.
Los santos de Dios vamos a gobernar este mundo y va a ser cumplida la promesa de Dios que cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿establecerás el reino de Israel en este tiempo? Entonces vamos a ver que la respuesta de Jesús fue, no es de ustedes conocer el tiempo y las sazones que el Padre estableció en su sola potestad, pero van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Jesús no les dijo, no, ustedes ya son la iglesia y el reino de Israel ya quedó atrás. Jesús aceptó las premisas, de la pregunta de los apóstoles en Hechos 1 y les dijo, voy a establecer el reino de Israel. Admito que antes Israel tuvo el reino. Admito que Dios va a restaurar el reino de Israel. Admito que yo lo voy a restaurar. Pero tengo una tarea para ustedes que hay que cumplir antes de que eso ocurra. Muchas iglesias han malentendido el hecho de que Israel va a volver a tener un reino en este mundo. Muchas iglesias son lo que se conoce como reemplacionistas. Piensan que en la iglesia es ahora el nuevo Israel y que el antiguo Israel ha sido rechazado por Dios. Ese no es el principio de la Escritura. Y es el tema de otra clase acerca del sionismo cristiano. A lo que quiero llegar es que cuando el ángel Gabriel le prometió a María que Jesús iba a recibir el reino de David su padre, se refería a un reino terrenal cuyo lugar está en Jerusalén. Ese reino se va a establecer y las promesas de la Escritura se van a cumplir durante el milenio. Y Jesús va a demostrarle a este mundo lo que pudiera haber sido de él si hubiéramos obedecido las leyes de Dios desde un principio. Entonces, un día Jesús va a reinar visiblemente esta tierra. Es interesante notar que desde los primeros cristianos, la predicación del libro de los Hechos siempre fue que había un nuevo rey. Y es interesante notarlo porque en el Imperio Romano, eso equivalía a alta traición. Y a pesar de que les iba a costar la vida, muchos cristianos no cambiaron la forma de su predicación. Predicaban que un nuevo rey había inaugurado su reino y que su reino iba a ser establecido en la tierra, porque estaban repitiendo la oración que Jesús les dijo que oraran todos los días. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esa promesa se va a cumplir. No son simplemente promesas huecas o espiritualizadas. Pero para que el reino de Dios se establezca, muchas veces pensamos que lo vamos a hacer nosotros e ignoramos el hecho de que es una situación en la cual el trigo y la cizaña van a crecer y no va a dominar una más que la otra. Sin embargo, en lugares específicos como en algún hospital o en alguna escuela o en alguna fábrica, cuando hay una población cristiana de mayor número de un cierto mínimo necesario, notamos que el reino de Dios se establece. Y es un principio con el cual los comunistas también operan. Los comunistas dicen, cuando hay un cierto número de personas en el sindicato que aceptan nuestra filosofía, tenemos la fábrica. Los cristianos han encontrado igualmente que ese número es del 5%. Cuando hay alrededor de 5% de cristianos en la población local de una comunidad, ocurren cambios notables. Cuando hay cambios en un vecindario que pasa de ser de un vecindario destruido y de bajo nivel a ser un vecindario en donde los jardines están cuidados y la criminalidad disminuye, hay estudios que han encontrado que es porque en ese vecindario hay 5% de cristianos cuando antes no lo había, y el cambio es evidente. Les menciono esto porque para muchos cristianos las poblaciones que necesitamos son de 40, 50, 60%. No es así. El problema con nuestras sociedades es que no llegamos ni al 2% muchas veces. Si tan solo tuviéramos 5%, no de cristianos nominales, sino de cristianos nacidos de nuevo, dispuestos a obedecer el reinado de Jesús en el reino como súbditos,
encontraríamos cambios sobrenaturales, sobresalientes. Termino con esto que empecé. Tanto Jesús como Dios Padre comenzaron la obra del reino por la demostración de poder. Ese es nuestro llamado. Debemos demostrar el poder antes de demandar autoridad. Esa es la forma de predicar. Por favor, si de algo les ha servido esta lección, ese es el mensaje principal. Hay que seguir el ejemplo del Señor. Amén.